Ot, letras israelíes, con Ana Bejarano. De nuevo recibimos a Ana Bejarano en su programa, aquí en Radio Sefarat. Hola, Ana. Hola, Raquel, buenas tardes. Para hablar de un libro que conoces absolutamente, puesto que tú lo tradujiste, lo trajiste al castellano, el maravilloso El señor Mani, de Abe Yehoshua. Sí, la verdad es que ahora que lo estaba mirando un poco para hablar contigo, me preguntaba yo cómo es que yo leí este libro tantas veces, ya que, como dices, lo traduje, y es un libro tan complicado, no para el lector, sino tan desde el punto de vista del escritor, que bueno, es que no me acordaba de nada de las montones de lecturas que tiene y de todo lo que tiene este libro, que por mucho que hablemos de él, nunca haremos spoiler, porque es imposible hacer spoiler de este libro, de todo lo que contiene. Y si te parece, Ana, hablamos primero del autor y luego hablamos de El señor Mani. Sí, 4 pinceladas, aunque sean, de un autor que también podríamos hablar de él años. Es uno de los autores más importantes que tiene Israel en este momento. En realidad son el triunvirato Amos Oz, Aleph Bet Yehoshua, que es el del que hablamos hoy, y David Grossman. Nació en Jerusalén en 1936 y él siempre ha presumido de que es quinta generación en Jerusalén. Él no pertenece a la población, digamos, de los sionistas que llegaron, sino que su familia, cuando empiezan a llegar los sionistas a Palestina, a Eretz Israel, su familia ya está allí. Por parte de padre son familia sefardí que había llegado a Jerusalén mucho antes. Su madre es de origen marroquí y bueno, él se crió en Jerusalén y esto parece ser que es algo que marca carácter, él siempre lo dice, que ya de más mayor tuvo que huir de Jerusalén, porque así como nosotras aquí hemos hablado a veces de esta dualidad Tel Aviv-Jerusalén, él sostiene que la dualidad esta en realidad existe entre Jerusalén y todo el resto de Israel. Jerusalén dice, esta es el otro continente. Jerusalén es una ciudad antisionista, el resto de Israel es Eretz Israel y eso es Israel verdadero. Dice, Jerusalén es una especie de mundo aparte que tiene un poder de atrape tan grande que él, dado un momento, se fue a Haifa a vivir y allí pues ha estado siendo profesor de la Universidad de Haifa, profesor de literatura, y es uno de los grandes novelistas hebreos. No solamente ha escrito novelas, sino que también ha escrito teatro, y luego vuelve a ser también un autor como lo son Grossman y y Amos Oz, muy comprometido. Tiene ensayos y no separa su literatura de su compromiso político y de la lucha por la paz. El caso es que ahora vive en Tel Aviv. Su mujer, por desgracia, murió hace un año, lo cual lo dejó destrozado porque se había casado con ella, era su amor de primera juventud. Y habían estado juntos pues más de 60 años o más. Y él ahora vive en Tel Aviv, cerca de sus hijos y sus nietos, y sigue muy activo en todo lo que es la opinión política, y bueno, sus novelas son maravillosas. Hoy vamos a hablar de esta, pero yo creo que es uno de los grandes también creadores de ambientes. A veces hemos comentado como los autores israelíes, a pesar de que tienen grandes personajes, son sobre todo creadores de ambientes. Y Yehoshua, bueno, es un maestro. Es que después de leer El señor Mani, parece que has estado allí con él en todos los lugares que él expone. Bueno, no nos lo podías presentar mejor. Hacemos una pausa y volvemos para hablar de esta gran novela. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por qué conversación? ¿Por qué tema del libro? Nada. Quizá justamente por la técnica narrativa, que en otras novelas no es tan necesario hablar de ella, pero aquí la verdad que es un libro muy atrevido. En 2007 los editores de Israel la declararon la mejor novela hebrea que se había escrito desde la fundación del Estado de Israel.
técnicamente, él lo dice que su maestro es Faulkner, en esta técnica que utiliza en esta novela, que consiste en que hay 5 conversaciones. Los interlocutores de cada conversación son 2, pero el lector solo está leyendo la voz de uno, porque la otra voz del segundo interlocutor la tiene que suplir el lector. Entonces es una novela que aparentemente, explicado así, supondría un gran esfuerzo por parte del lector, pero no, porque la maestría del autor es que hablando solo uno de los interlocutores, pues el lector suple constantemente por sí mismo lo que está diciendo el otro. Y bueno, la novela se titula El señor Mani, es la saga de 5 personajes Mani, de 6 en realidad, y estos 2 interlocutores que hablan nunca son un Mani, excepto en el último capítulo, que uno de los interlocutores es un miembro de la familia Mani. En el resto de los capítulos no habla el Mani, sino que estos interlocutores hablan sobre él. Bueno, ya te digo, es una novela complicada desde el punto de vista literario. Y luego cada capítulo, por ejemplo, el lector entiende que los personajes hablan en otro idioma. Va a contracorriente en el tiempo, digamos, interno de la novela son 200 años, pero empezamos en 1982 en Israel, en un kibutz al sur de Beersheba, y vamos hacia atrás en el tiempo. En cada conversación vamos hacia atrás, hasta que acabamos, ya no me acuerdo muy bien dónde está la última conversación, me parece que es en Atenas, sí, en Atenas, que estamos a final del siglo XVIII. Y en cada capítulo los personajes, los interlocutores, hablan en otra lengua. Empezamos en los años 80 del siglo XX, que los interlocutores hablan en hebreo. En el segundo capítulo, que es la segunda conversación, estamos en 1944 en Creta y los interlocutores entre ellos hablan en alemán. En la tercera conversación pasamos a estar en Jerusalén, en la Palestina del mandato británico. Los que hablan son 2 militares británicos y evidentemente hablan en inglés entre ellos. En la cuarta conversación estamos en Cracovia, bueno, en un pueblo cerca de Cracovia, en Polonia, y los interlocutores hablan yiddish. Bueno, es que es una novela que es, yo ahora que la he estado mirando para hablar con vosotros, bueno, es que no tiene desperdicio tampoco, es que estamos con esta literatura hebrea que es riquísima. Ya. Oye, Ana, ¿y cómo reflejas en la traducción esa diferencia de idiomas? Bueno, no lo reflejo yo, en realidad es que se refleja solo, por lo visto. Siempre hemos hablado también aquí de que la traducción, en mi opinión, es un milagro. No se sabe muy bien porque si te cuentan antes que tú tienes que reflejar eso, te niegas a traducir esta novela. Sí. Pero hay algo que es como un milagro. Hay mucho a traducir, se puede aprender y se dan clases de traducción literaria, pero yo creo que hay algo más allá de esto. Es un arte en realidad y es mérito del autor también, porque él da pistas, que es evidente que el lector enseguida se da cuenta en el idioma que están hablando. En cuanto al hebreo que él utiliza para reflejar esto, lo hace más que con términos, que es imposible, un poco con cuestión de más respeto, de menos, de una lengua más familiar. Por ejemplo, cuando habla yiddish, claro, los personajes son pues parientes entre ellos. Los militares británicos hablan así, muy pomposamente a la británica. Él utiliza sus recursos que creo que los traductores hemos conseguido mantener, siguiéndolo a él. Yo creo que el truco de la traducción es mantenerte pues como un actor. Recibes la guía del director, que es el autor, y te transformas con él. ¿Los Mani representan a qué o a quiénes? Los Mani son una familia de sefardíes, porque hay que decir que Yoshua, como sefardí que es él, por parte de padre, sobre todo también de madre, lo que pasa es que la madre no hablaba ladino, era en una comunidad sefardí de Marruecos, pero él le da mucha importancia a lo que es el mundo sefardí, aunque por otro lado él sostiene que en realidad Israel es un país mediterráneo, lo que él defiende es la identidad mediterránea. Esta novela misma él la cataloga como una novela mediterránea. Dice, el Mediterráneo es una especie de costura entre Oriente y Occidente, y en realidad si Israel adoptara una identidad mediterránea no tendría ni siquiera problema con los palestinos,
ya que ellos también lo son. En lugar de empeñarse en identidades de otro tipo, más nacionalistas, bueno, él es un gran defensor de lo que es la identidad mediterránea. Uh-huh. Y ahora se me ha olvidado la pregunta que tú me has hecho por la Mediterránea. No, te preguntaba si los Mani representan algo o alguien. Sí, son una familia sefardí y él pues habla mucho de lo que es identidad a través de ellos, de lo que es en realidad luego una falsa identidad. ¿Qué es la identidad en realidad? Existen los vínculos familiares porque, claro, en este libro aparecen desde madres de alquiler, que aparecen en la Biblia también. En realidad la mayoría de los personajes bíblicos son producto de madres de alquiler, ya que las mujeres bíblicas eran estériles muchas, y entonces pues los patriarcas lo que hacen es que se casan con una concubina y tienen el hijo que le colocaban sobre las rodillas. Bueno, es que arrastra todo lo que es esta cultura de las madres de alquiler, aparece en relaciones homosexuales, aparece la poligamia. Aquí hay unos personajes que son bígamos, porque es que los judíos lo eran hasta el siglo XVIII. Que también es uno de los temas que él trata. Y él tiene varias novelas en las que trata lo que son las familias sefardíes, Moljo, Viaje al final del milenio, Caridad española. En todas esas novelas él trata lo que es el tema de los sefardíes y cuánto de distintos son de los ashkenazim o de los palestinos, que en su opinión no lo son. En esta novela también, en el capítulo 3 y 5 sobre todo, bueno, lo que son las conversaciones, trata uno de los temas que yo creo que si no conoces esta corriente, quizás es de las cosas que se pierde un poco para un lector no versado en crítica literaria, por eso quizá es bueno decirlo aquí, que es, él sigue aquí lo que fue en la literatura hebrea el movimiento de los cananeos. Este movimiento es un movimiento literario y artístico que surge en los años 30 y que promueve la idea de que los palestinos en realidad son judíos que fueron islamizados. Cuando la destrucción del segundo templo, pues no todos los judíos, se sabe históricamente, que solo salían los ricos, fueron al exilio, pero el pueblo queda en la tierra de Israel y con los siglos estos judíos que quedaron allí fueron islamizados y son los palestinos. Esto aparece en esta novela repetidamente. Hay un personaje que muere porque sostiene esta teoría. Dice, pero es que ¿qué problema tenemos con los palestinos si somos nosotros genéticamente? Y este fue un movimiento que caló, en realidad ha calado en Israel. Lo que pasa que ahora nosotros no tenemos tiempo de hablar de ello. Cuando entras en el Museo de Israel, hoy en día el Museo de Israel, que está en Jerusalén, si se toma la visita guiada, lo que es las salas están vertebradas por una escultura muy bonita en piedra, que la verá todo el mundo que vaya al museo, que es un Nimrod que pertenece a este movimiento cananeo. ¿Qué quiere decir? Nosotros en realidad los israelíes somos los antiguos cananeos, la diáspora fue un accidente, y nosotros estamos vinculados a esta tierra. Estamos vinculados a esta tierra también con el pueblo palestino, que somos nosotros mismos, que fueron convertidos en musulmanes con los siglos, fueron obligados a convertirse. Este es uno de los puntos que él da mucha importancia en la novela y yo creo que si no lo sabes se te puede llegar a perder. Muy bien, pues te agradecemos mucho que nos lo hayas señalado. ¿Quieres comentarnos algo más antes de despedirnos del señor Mani? Pues qué se podría decir, que hay que leerla con bastante cuidado, yo creo, y la verdad que es larga, se lee muy bien porque es de las novelas que más atrapa, pero tiene una cuestión un poco al tipo de Rayuela, que se puede leer en varios sentidos, y yo creo que es de las novelas que si se lee, una vez que la has leído, la lees en dirección inversa, pues ganas mucho. Wow. Porque hay cosas que las vas comprendiendo a medida que lees, pero que te das cuenta de que si lo hubieras sabido antes, quizá hubieras hecho otra lectura de lo anterior. Claro que no estamos para leer las novelas dos veces, pero es de las novelas que ganaría leerla se puede leer en la otra dirección también. Muy interesante. Bueno, pues como decías, múltiples lecturas también en la forma de encarar eso, el proceso de leer de el señor Mani de Abe Yehoshua. Como siempre, interesantísimo, Ana. Te esperamos en el próximo programa, en el próximo libro. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Raquel.